Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy hemos venido a descansar un par de días a un hotel que promete ser maravilloso. Os lo vamos a enseñar, vamos de cabo a rabo para que vosotros juzguéis si realmente merece la pena venir a este sitio que promete ser, ya os digo, una maravilla. Está en Benidorm, pero no en Benidorm en pleno centro lleno de gente, no. Está en la parte alta de Benidorm, cerca de Terra Mítica, y es un oasis de paz. Y por lo que hemos visto, las habitaciones son una auténtica maravilla y todas las instalaciones que le rodean. Así que no os perdáis el vídeo porque seguro que os van a entrar muchas ganas de venir. Venga, preparaos que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Llegamos al Hotel Villa Aitana. Pues vamos allá, a ver qué tal. Este edificio que vemos aquí a la derecha es el edificio del spa y el gimnasio también. Y aquí a la izquierda un salón de eventos. El faro. Y mira, justo enfrente está Terra Mítica, ¿lo veis? Ahí arriba en la montaña, el parque temático. O sea que está súper cerquita de Terra Mítica y está en una zona, la verdad, que muy tranquila. Y aquí tenemos la bajada al parking cubierto. El parking cubierto vale 8 euros al día si estás alojado en el hotel. Pero no hace falta realmente usar el cubierto porque hay bastante parking fuera que es gratis. Aquí no hay que pagar. Bueno, pues llegamos al gran patio que está por un lado a la derecha la recepción de la zona de Level, que es digamos la zona superior del complejo, ¿no? Bueno, de toda la cadena Meliá, siempre de Level es la parte del hotel que tiene una categoría superior y un servicio superior, claro. Y esta es la entrada a la recepción. Es que tapado por la palmera está el cartel de Level. Este edificio evoca a la casa consistorial de Alcira, en Valencia. Todos los edificios de aquí del complejo evocan algún otro edificio de España, ya lo veréis. Mirad, es como una torre. Este es el restaurante Papa Mambo, que es un restaurante en el que puedes comer, pues sobre todo cosas pues más tipo hamburguesas, algo más informal, y por la noche pues puedes tomarte una copa. Y enfrente tenemos una iglesia que no es una iglesia como tal, por dentro es un lugar de eventos que ya os lo enseñaré después, que vamos a entrar. Y esta iglesia evoca a la iglesia de Altea, del pueblo de Altea, que es muy bonita. Y aquí, un poquito más adelante a la derecha, encontramos la recepción del Hotel Meliá Villa Aitana, de la parte que no es de Level. Sería esta, justo al lado de la iglesia. Así que si venís, no os equivoquéis, que la que no es de Level es aquí, al lado de la iglesia. Entramos en la recepción del Level porque nosotros nos alojamos aquí. Aquí está la sala Level, que es una sala para tomarte pues una bebida, un snack, y es exclusivo para los clientes alojados en esta parte del hotel Level, y está incluida, es totalmente gratis. Tú entras aquí, tienes bebidas, tienes cositas para picar, gratis. Cafés, tés, aquí hay cava, cositas de picar, de snacks, frutos secos, por aquí encurtidos, vinos, vermús, y cervezas y refrescos. Todo esto está incluido.
durante todo el día. Vamos a ver la habitación. Desde aquí se ve toda la recepción. Bueno, esta es la llave, la pulsera que llevo, así que vamos a abrir con ella. Entramos en la habitación. Fijaos qué bonita es, no le falta un detalle. El banco para las maletas, la tele que es enorme. Aquí una parte como de saloncito con su sofá. Y aquí un regalito que nos han dejado. El regalito pues es una bolsa como para ir a la playa. Está muy bien. Aquí tenemos el mueble bar dentro del armario. Y encima todos los productos que son de pago, claro. Pero luego hay una tetera y una cafetera de cápsulas. Salimos a la terraza. Bueno, los butacones súper chulos con cojín para poner los pies. Y fijaos qué vistas. La piscina es climatizada, nos han dicho que está a 28 grados. Y mirad qué vistas. Y ahora con la puesta del sol ya, preciosas. Detrás vemos por los edificios altísimos de Benidorm, el mar. Bueno, una pasada, que a pesar de que este hotel no esté cerca de la playa, pero merece la pena por lo bonito que es, las vistas que tiene, lo tranquilo que es, porque claro, está lejos del bullicio. Bueno, una maravilla. Y ahora vamos a ver el resto, que ya veréis que no tiene desperdicio. Vestidor. Hay un vestidor súper completo. Fijaos, tenemos albornoz, zapatillas y hasta un apartado para los zapatos. Fijaos, es que no le falta detalle. Y bueno, muchísima capacidad, claro, para guardar aquí de todo. Fíjate que ahora en los hoteles se tiende a hacer armarios bastante ridículos y encontrarte con un vestidor, bueno, es un lujo. Y entramos en el baño. Por aquí está la bañera. Tiene los productos, el champú, el acondicionador y el gel. En este otro lado está la ducha, que también tiene los productos. Vamos a abrir la puerta. Fijaos que amplia, está muy bien. Aquí lo que es el inodoro. Y de frente el doble lavabo, que a mí me encanta. También tenemos productos del jabón de manos y crema, Kleenex, cepillo de dientes y un secador de los potentes. O sea que está muy bien el baño, muy completo y muy bonito, la verdad, una pasada. A ver desde aquí para sacarlo entero. Espejo de aumento. Pues esta es la habitación. Como veréis, merece muchísimo la pena, muchísimo. Esta es el edificio de la recepción, este que está justo enfrente, ahí está la entrada. Este edificio azul es el restaurante Índigo. Por aquí se baja al salón del desayuno, pero mirad qué bonito.
La terraza que se ve arriba es la del restaurante Índigo que os he enseñado antes, y esta terraza de aquí al borde de la piscina es la del buffet de desayuno. De frente tenemos otro restaurante y aquí lo que llaman Family Lounge. Mirad entre los arcos cómo se ve al fondo todo Benidorm. Y aquí Saiwa, que es el bar de la piscina, el pool bar. Como veréis, está todo vacío ahora mismo. Ya se animará luego. El buffet del desayuno es aquí dentro, pero no lo voy a sacar porque hay gente y me da un poco de corte, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Está fenomenal el buffet del desayuno. Por cierto, para bajar y subir al buffet del desayuno también hay ascensor, ¿eh? No solamente escalera, igual está muy bien. Toda esta zona es exclusiva para los clientes alojados en The Level. Las piscinas, como los restaurantes, el solarium que hay enfrente. Esa terraza también es ideal para ver la puesta de sol, la que tenemos justo enfrente. La piscina es la de agua climatizada, luego hay bastantes más, pero esta es la de agua climatizada, que nos hemos bañado y está muy bien de temperatura. Y al fondo podemos ver los edificios de Benidorm, los rascacielos, que son, vamos, que parece Manhattan. Detrás vemos el edificio más alto de Benidorm, que se llama Intempo. Y ahora ya desde aquí, desde la esquina donde está la Casa Azul, que es el restaurante Índigo, seguimos por este pasillo y continuamos dentro del recinto que es exclusivo Level. Tenemos otro restaurante y fijaos el patio, qué bonito. El patio de los naranjos es súper bonito. Campo de golf, las canchas de tenis, de pádel, también hay un campo de fútbol que está homologado y aquí vienen clubes de toda Europa a entrenar. Y de fondo los edificios de Benidorm. Esta en concreto es la zona que se ve desde este lado, es la zona de la playa de Levante. Y aquí veis estas habitaciones de la esquina y tienen sus tumbonas y todo, con esas vistas, bueno, fenomenal. El claustro de los naranjos está inspirado en el del convento de Santo Domingo de Orihuela, Alicante. Aquí tenemos otro restaurante, en Lima. Y ya pasamos a la zona que ya es común, ya es el Hotel Villa Aitana, fuera de lo que es The Level. Otra piscina también preciosa. Aquí a la izquierda hay una sala de juegos con máquinas recreativas. Mira, esta os la voy a enseñar. ¿Ves? Mesas de billar, ping pong, futbolines, maquinitas. Y detrás hay una barra y un espacio que quizás para bailar o para actuaciones.
Buah, es que es una maravilla, qué preciosidad. De frente tenemos un mirador y aquí en esta torre de madera unas bicicletas estáticas y eso para hacer deporte. Mirad, ahí enfrente hay otra bar o cafetería. La piscina continúa detrás, hasta donde me llega la vista es piscina. Y los edificios siguen por ahí arriba. Todo esto que se ve, todo es hotel. Esto ya es la parte de Villa Aitana, esta ya no es la parte de Level, pero todos esos edificios detrás sigue siendo parte del hotel. Es enorme. Estamos dentro del edificio La Cúpula, que es la iglesia que se ve desde fuera, que se enseña. Fijaos, es como si fuera una iglesia por dentro realmente. Aquí está la cúpula. Y esto actualmente lo dedican a salón para eventos. Hacen bodas y otros eventos. Nos han contado que en un principio fue la recepción, pero claro, se dieron cuenta que podían aprovecharlo mucho mejor de la otra manera. Piano tenemos allí. Vamos a subir, a ver qué se ve por ahí arriba. La entrada principal, esta sería desde la calle, que nosotros hemos entrado detrás por la piscina. Todo este espacio es para poner mesas, para los eventos, las bodas. Y fijaos qué maravilla, Fijaos aquí que se ve como si fuera parte de un castillo. Y aquí el puente, como si fuera el foso. Y ahí ya la plaza donde está la entrada a la iglesia y la recepción. Mirad qué jardín más bonito aquí. Su pequeña cascada. Y esos edificios que se ven aquí son de Villa Aitana normal, no son de Level, son del Villa Aitana normal. Ahora es la sierra y esa montaña de ahí, la forma tan particular que tiene, que sobre todo vista de lejos a mí me da, no sé, me pareció como si fuera el perfil de una cara, ¿no? La nariz, la boca, la barbilla. Y hay rutas de senderismo para subir a la cima. Esta es la parte de atrás del spa, los jardines a los que se sale desde el spa. Hemos estado, pero claro, dentro no se puede grabar. Y la verdad que está muy bien, es muy completo, tiene las típicas piscinas de chorros, tal, también tiene un flotarium, que es como si estuvieras en Mar Muerto, que flotas. Y luego, pues ya sabéis, las duchas de diferentes tipos, las termas romanas, baño turco, la sauna finlandesa. O sea, el spa está muy completo y el precio por entrar al spa son 25 euros y si estás alojado en el hotel, 22. Así que merece muchísimo la pena hacerlo por lo menos un día. Y ahora vamos a ver las excursiones o las visitas que se pueden hacer cerca del hotel. Benidorm, Altea y Villajoyosa. Y empezamos por supuesto por Benidorm. Situada en la provincia de Alicante, en plena Costa Blanca, se levanta Benidorm, la llamada Nueva York del Mediterráneo. Con 5 kilómetros de playas, el mirador Balcón del Mediterráneo separa las playas de Levante y Poniente y Malpás. Es la ciudad con más rascacielos de España y la segunda del mundo después de Nueva York, y uno de los destinos turísticos más famosos tanto por sus playas como por su vida nocturna. Ya estamos en la playa de Poniente de Benidorm. La verdad es que esta es mucho mejor que la de Levante, mucho más ancha. Y bueno, esta playa sí que nos gusta mucho porque es muy amplia, arena fina. En verano, claro, estará a tope, pero por lo menos hay más espacio.
Mirad, enfrente vemos la isla de Benidorm, un símbolo de la ciudad. Se puede llegar hasta ella en las golondrinas, un tipo de embarcación, y destaca por su ecosistema y sus leyendas. Una de ellas dice que es el trozo que se desprendió del Puig Campana. ¿Os acordáis que le falta un trocito? Y aquí está el famoso edificio El Tempo, que le veíamos desde el hotel, ¿os acordáis? Que os lo enseñé. Y bueno, este edificio es que además ha sido muy polémico porque llevan construyéndolo desde el 2006, estuvo parado mucho tiempo y ha habido mucha controversia alrededor de él. Y la verdad es que no sé si realmente ya está habitado o no. Sí sé que están vendidas muchas viviendas, pero no sé si ya está habitado, de hecho. Pero es una pasada, toda esa zona que se ve en el centro, tiene spas, tiene un cóctel bar, claro, tiene que tener unas vistas desde ahí y es solo para los propietarios, no se puede visitar. Porque imaginaros que lo que hay enfrente es esto. O sea que las vistas son maravillosas. ¿No? El mirador Balcón del Mediterráneo, que está entre las playas de Levante y Poniente. Venimos a cenar al restaurante Devora, que su principal interés es que está encima del mar. Vamos a ver qué tal es. De entrantes hemos pedido unas vieiras, que esto es media ración de vieira, entran dos, y unas croquetas que tienen una pinta buenísima porque es con cabrales y tal, debe de estar súper buena, así que ya os lo contaré. Ahora tenemos aquí pulpo asado y un entrecot. Bueno, el entorno es que no tiene precio, ¿eh? Aquí en un balcón sobre el mar. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Altea se encuentra a 10 kilómetros de Benidorm y lo más característico es su casco antiguo, en el que destacan sus callecitas estrechas y empinadas y sus casitas blancas. Ya veréis qué bonito es. La imagen más famosa de Altea, la iglesia que tiene las cúpulas de mosaicos azules, muy bonita, preciosa. Y aquí tenemos la imagen de Santa Gemma Galgani, que me hizo mucha ilusión encontrar. Estamos en el Mirador de los Cronistas de España. Se ve, tenemos aquí el mar, toda la costa de Altea y luego de fondo se llegan a ver los rascacielos. Paseo marítimo de Altea y la playa que como veis no es nada de buena, tiene un poquito delante de arena, pero luego ya son piedras, pero piedras hasta la misma orilla. Piedras enormes. Mirad. Os enseño también el casco histórico de noche porque la verdad es que está precioso iluminado. Llegamos a la calle, a una de las calles principales, que es la calle Mayor, y fijaos qué rincón más bonito, ¿eh? Llena de tiendecitas y va para la iglesia. Otro precioso pueblo es Villajoyosa, que se encuentra a 15 kilómetros de Benidorm, pero en dirección contraria a Altea. Una de sus principales características son las casas colgantes que vemos aquí. Bueno, esta es la zona más típica de Villajoyosa, la de las casitas de colores enfrente del mar, que este era el barrio antiguo de los pescadores. Y las casitas eran de colores para que ellos desde el mar pudieran identificar cuál era la suya. La playa es muy buena, como veis, con arena fina, ancha, en fin, que es una playa que merece la pena. Regresamos ya al hotel, mirad qué fuente tan bonita y mirad qué bonito está de noche.
hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A nosotros nos ha encantado este hotel. Lo recomendamos. Buscar ofertas porque se pueden encontrar y se puede venir a disfrutar de él, que es realmente maravilloso, como habéis podido ver en el vídeo. Así que nada más, si os ha gustado ya sabéis, darnos un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartirlo con vuestros amigos viajeros. Hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Gracias.